Buenas tardes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga ricamente. Este es un día más que nos reunimos a través de este medio y lo primero que quiero hacer es saludarlos y alentarlos porque resta poco tiempo. En breve nos estaremos nuevamente reuniendo, estaremos estrechando las manos, estaremos besándonos, pero hoy todavía es tiempo de seguir alimentando nuestra fe. Y nosotros sabemos que alimentamos nuestra fe a través de la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que en esta tarde lo que vamos a leer es Lucas capítulo 7, desde el versículo 1. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos, no lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a esto: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, en esta tarde venimos delante de tu presencia, entendiendo que tú eres más que suficiente para proveer cualquiera de nuestras necesidades. Dios amado, te damos gracias y te pido que me des entendimiento para poder trazar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que vamos a hacer es, a modo de introducción, entender quién es el que escribe este libro, y bien lo dice su nombre, es Lucas, el médico amado. Es que él tiene una perspectiva diferente a la de Mateo y Marcos. Él se encargó de escribir esta carta o esta epístola al pueblo griego, y ellos demandaban mucha sabiduría y mucha inteligencia, y Dios a través de Lucas le muestra verdaderamente quién es este hombre, el Hijo del Hombre, quién es Dios, quién es Jesús. Pero en esta tarde, a modo de introducción, quiero que cada uno de nosotros veamos lentamente cómo Lucas se encarga de introducirnos dentro de este ámbito para que podamos entender cómo actúa la fe para que Dios recompense esa fe. Es que el hombre tiene una manera distinta de ver a la de Dios. El hombre cree que las cosas tienen que ser de una forma, pero Lucas nos va a redactar cómo el hombre se puede acercar a Dios para verdaderamente conseguir lo que busca de él. Entonces veamos cómo piensan los hombres. Los hombres a cuales él envía,
eran ancianos, personas que trabajaban en lo espiritual, ellos le dicen a Jesús, cuando le hablan del centurión, que era una persona digna y que por eso ellos consideraban que podía recibir el milagro que él le pedía. Y él usa una palabra que me impresiona y que la vi en este pequeño redacto 3 veces. Cuando ellos le dicen que él es digno. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que él es competente, que él tiene mérito. El hombre cree que a veces Dios debe sanarle, debe salvarlo, porque se lo merece, porque hizo mérito, porque es competente. Los ancianos lo veían de esta manera, pero el segundo paso que queremos ver es cómo se veía el centurión. Cuando ya Jesús estaba cerca de su casa, él envía a un grupo de amigos y le dice que no es necesario que venga debajo de su techo, porque él no es digno de que Jesús entre debajo de su techo, ni aún él salió a recibirlo porque no se consideraba digno de estar frente de él. ¿Vieron cómo cambia la cosa? Lo que él consideraba a sí mismo no era lo que el resto consideraba. Él tenía en su humanidad bastante humildad. A pesar del cargo que tenía y a pesar de todas las obras de caridad que había hecho, él seguía sosteniendo un corazón humilde. Y lo tercero que podemos ver es que él era un hombre que estaba bajo autoridad. Él ejercía una autoridad delegada. Es decir, él estaba ejerciendo una autoridad que le fue delegada por el Imperio Romano y él tenía autoridad sobre 100 hombres. Los centuriones tenían 100 soldados a cargo. Y estos soldados, él le decía, ve, e iban, ven y venían, y aún sus criados, las personas que trabajaban en su casa, haz esto, y lo hacían. Pero él, al oír y ver quién era Jesús, entendió inmediatamente la autoridad espiritual que Jesús ejercía. Él no lo veía solamente como un hombre, sino él reconoció en su corazón que Jesús era Dios. Y este hombre, siendo romano, conocía las escrituras, porque él le menciona lo que dice en el Salmo 107, versículo 20. Él le dice estas palabras: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Él le dijo, envía la palabra y esto bastará. Al oír Jesús estas palabras se maravilló y miró a la gente que venía a su alrededor y le dijo, no he visto ni aún en el pueblo de Israel tanta fe. Y lo que me sigue narrando Lucas es que cuando los ancianos que habían ido a pedirle, cuando volvieron a su casa, encontraron al enfermo que estaba a punto de morir sano. Mi hermano, mi hermana, esto nos abre un panorama bastante amplio a cómo debemos acercarnos a Jesús, de cómo debemos acercarnos a Dios. No debemos tener nosotros como intercesores el creernos de que es suficiente por lo que hizo la otra persona o cómo está la otra persona para recibir el milagro que busca. Nosotros como intercesores debemos mirar a Cristo como el único que puede proveer las necesidades.
Esta palabra digno nos enseña a nosotros que hay un solo digno y ese es Dios. Nosotros debemos presentarnos como indignos delante de Dios, con humildad, sin soberbia, sin arrogancia, sin altivez, y reconociendo la autoridad que Él tiene, el poder para ejercer una sanidad, la salvación. El único que tiene autoridad para hacerlo es Él. Y nosotros, la iglesia como intercesores, tal cual aquel centurión, debemos trabajar humildemente y ejerciendo la fe, entendiendo que Él dice una palabra, lo que Él dice sana, lo que Él dice quita la aflicción que hay sobre aquellos que lo padecen. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra y ejercítanos en la fe. Señor, que podamos entender, que podamos ser cada día más humildes y más ejercitados en la fe para recibir la respuesta que tú tienes para el pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén.